Listo, bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos Kenyo, Vanessa, Jaime Raúl, Paola Maricé, William y también somos cinco. Bueno, vamos a empezar porque ya son 5 minutos, los demás se irán integrando al curso. Voy a activar la compartir. ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Me están escuchando, por favor? Díganme. Sí, profesor. Sí, Ya, profesor. listo, ¿cómo están? Bien, voy a... Ya. Primero estamos con 5:20. Listo. Vamos a analizar el sílabo para hacer las actividades de trabajo correspondientes del día de hoy. Quedé revisar sus trabajos, me acuerdo, pero hay algunas cositas que quisiera discutir antes de proceder con eso y ponernos de acuerdo en lo que vamos a hacer, ¿ya? Un segundito, no sé por qué se ha vuelto lento esto. Ya, vamos a ver, hay que esperar un momentito, ¿no? Debe ser algo que lo ha puesto muy lento. Listo. Vamos a ver el sílabo de la clase porque quisiera analizar algunas cosas con ustedes, ¿está? Estamos en la semana número 11. En la semana número 11. Y en la semana número 11, ya en la 9 y 10 hicimos hipótesis, procedimientos de prueba de hipótesis. En la 9 hicimos hipótesis correlacionales, sería una tarea. Y en la 10 hicimos ejemplos de hipótesis causales, ¿no? Y también se les explicó cómo deberían hacer, no se dejó tarea. En la 11 y 12 me dice, realiza análisis y discusión de resultados. Debes exponer cómo se hace el análisis de los resultados, ¿sí? Y determinar la asociación y la relación entre las variables y los rangos. En la 13 y 14 es la que quisiera conversar con ustedes, porque en la 13 dice que en la unidad número 4, revisión y entrega del marco metodológico de la investigación, es decir, la última revisión que hay que hacer a los trabajos para su entrega a la institución, al proyecto de tesis, ¿no? Hay que hacer la semana 13 y 14, como pueden ver, es presentación, primera revisión, y la 15 y la 16 ya serían la entrega del trabajo final. Entonces, tomando en cuenta esto, el día de hoy vamos a avanzar lo último del contenido teórico que nos queda, análisis y discusión de resultados, y a partir de la semana 12, 13, 14, 15 y 16, vamos a empezar con la revisión de los trabajos, para que usted sabe que nos lleva tiempo revisar cada trabajo, y entonces tenemos 3 semanas de revisión de trabajo. Repito, la semana 12, porque la 11 voy a hacerlo análisis y discusión. En la semana 13, 14, 15 y 16, con el ánimo de que estén operativos. 13 y 14, hasta la 14, revisión sin nota. 15 y 16, revisión como trabajo final porque ya es nota, ¿no? Y probablemente ahí hagamos una exposición de los trabajos. Allí dice exposición, ¿no? 13 y 14, revisión. 15 y 16, exposición. De tal manera que por esa razón, el día de hoy vamos a cerrar los contenidos del curso aprendiendo análisis y discusión de resultados. ¿Está claro, jovencitos, qué vamos a hacer hasta finalizar el curso? Nos falta solamente ya 12, 13, 14 y 15 y 16, 5, perdón, 4, 1, 2, 3, 4, 5 sesiones de cierre. ¿Estamos? Entonces, por esta clase voy a avanzar. A partir de la siguiente ya solo es presentación de sus proyectos. Con respecto a esto, encargué a un jovencito del turno mañana a que se entrevistara con los responsables
de la maestría y pudiera darnos luces sobre el asunto, ¿no? Entonces aquí justo tengo grabación de la mañana y les voy a compartir qué es lo que dice el jovencito con respecto a este encargo, ¿ya? Y me parece muy importante que lo puedan escuchar. Vamos a ver dónde está esto, me confunde como son tantas pantallas. Acá está, listo. El grado. Sin embargo, he estado teniendo por interno varias consultas que en realidad son generales. Dígame que lo están escuchando, por favor, dígame. Se escucha, no se entiende también, pero a ver, vamos a ver. Vamos a ver, me avisa, ¿eh? Un compañero de lo que he estado haciendo, entonces le quiero pedir estos minutos al profe para, en general, todos puedan tener la información clara de cómo se procede con el tema de inscripción. Les comento, y ahora sí vamos de lleno al punto. En el caso de nuestra facultad, a diferencia de la Facultad de Industrial, la Facultad de Medicina, no realizamos una inscripción del título. Pasamos directamente a la inscripción del proyecto de tesis. ¿Y cómo realizamos esto? El paso cero es a través del MAT, que es la aplicación que tenemos donde hacemos trámites de la San Marcos, tenemos que solicitar el récord académico y la declaración jurada de no adeudo en una pestaña de solicitud simple. Aquí tengo una pequeña guía bastante rápida para que la puedan ver, para que les quede claro, porque no es la primera vez que vamos a hacer el trámite a través del MAT. La facultad, nuestra facultad, todo trámite lo realiza a través de este sistema. Entonces lo tienen que tener en cuenta. ¿Cómo ingresamos al MAT? Si nunca han ingresado al MAT, lo que tienen que hacer es colocar en la parte de usuario el correo institucional antes del arroba. Por ejemplo, en mi caso es eduardo.arenas2. Hay gente que no tiene número, hay gente que sí tiene, y tiene que colocar todo lo que se relaciona antes del arroba. Y la contraseña es la contraseña de su correo institucional. Luego de eso, les va a aparecer una imagen en donde tienen un buscador, ¿no? Donde le dicen, ¿no? Bienvenido a modo de atención de trámites. Y aquí ustedes lo que hacen es escribir en la lupita solicitud simple. Les va a aparecer esto de aquí, que es solicitud simple disponible. Le dan clic y aquí les va a aparecer la opción solicitar. Le damos a la opción solicitar a este trámite y lo que tienen que adjuntar aquí es una solicitud bastante sencilla en Word, ¿no? Dirigida a nuestro coordinador de posgrado, que es el doctor Enrique Cornejo Ramírez, solicitando la declaración la declaración jurada de no adeudo y el récord académico. ¿Para qué son estos documentos? En realidad son bastante sencillos. La declaración jurada de no adeudo, como nombre lo dice, para que simplemente se verifique si tenemos deuda con la facultad o no, y el récord académico solamente es para confirmar que somos estudiantes activos o egresados de la universidad para empezar a hacer el trámite. Entonces, recibimos esta información para hacerlo bastante rápido, continúan con la solicitud, le ponen el documento como les mencioné y ponen enviar solicitud. Luego de eso, en un plazo de 1 a 5 días, les van a estar enviando los documentos que han solicitado, los descargan y con esto recién pasamos a la inscripción del proyecto, en el cual hacemos una solicitud de inscripción del proyecto al doctor Enrique Cornejo, que es el director de la unidad de posgrado. Es bastante sencillo, también un Word, bastante sencillo, documento en PDF, el récord académico que ya lo vamos a tener, la declaración jurada de no deuda que también ya la vamos a tener, y luego tienen que ser el pago o el otorgamiento de grado y inscripción de tesis de 1.555 soles. Eso ya lo tenemos que realizar desde la inscripción del proyecto de tesis, por si acaso. Finalmente, también tienen que adjuntar el ejemplar del proyecto de tesis en PDF. Esta información se manda a través del MAT, porque todo el proceso, como mencioné, se hace a través del MAT, y aquí la unidad de posgrado nos va a emitir un dictamen designándonos ya un asesor para nuestro proyecto de tesis. El profesor Hinman no es nuestro asesor, él es un profesor en el curso que apoya, pero la facultad, después de hacer este pago y mandar estos documentos, nos va a designar un asesor. En caso aquí particular, ustedes ya hayan hablado con un profesor de los ciclos anteriores, en los cuales ellos han accedido a ser sus asesores directos, pueden colocar el nombre del asesor al
momento de hacer la solicitud de inscripción del proyecto. Si en caso no tienen ningún profesor, no colocan nada y el proceso sigue tal cual. Entonces, en esto que va a suceder, van a pasar 5 días, la facultad les va a mandar el dictamen de su proyecto de tesis, diciendo chévere, ya tenemos escrito tu proyecto de tesis, tienes este asesor, y este asesor, no sé qué persona les tocará, les va a emitir un informe de los avances de asesoría. En este caso, lo primero que les va a devolver es todas las correcciones que tienen en base a este ejemplar del proyecto de tesis, todas las correcciones que tengan que realizar. Lo ideal sería que lo manden y todas las correcciones que tengan lo corrijan antes de devolverle el proyecto de tesis. Ya esta comunicación es interna, su asesor les va a brindar su correo, ¿no? Y se lo van a devolver por correo. Una vez que ya su proyecto de tesis esté perfecto, el asesor que ustedes tienen designado les va a dar la aprobación del proyecto de tesis. Y aquí ya pasamos al siguiente paso, que de aquí en adelante en realidad lo voy a hacer bastante resumido porque ya culmina, que puede ser el camino con el profesor Jiménez y ya pasamos a la última etapa. Y aquí ya pasamos a la designación del jurado informático. Tú ya tienes el visto bueno de tu proyecto de tesis, esta información se manda nuevamente a la unidad de posgrado y aquí se hace una segunda solicitud con al doctor Conejo. Toda solicitud se tiene que hacer un Word, un PDF bastante sencillo con la solicitud al doctor Cornejo, editor de la unidad de grado. También en este caso ya tenemos que pegar el formato digital de tesis, no proyecto de tesis, ya de tesis, y el informe del asesor dando la conformidad. Este visto bueno que les mencioné les va a dar el asesor que les va a tocar. Este asesor los va a acompañar desde el proyecto de tesis hasta terminar la tesis. De igual modo, este trámite se hace a través del MAT y en 5 días les están respondiendo con el dictamen. Luego de esto, les van a dar un plazo máximo para emitir el informe final sobre la tesis. Y aquí en adelante, esta parte sí se los dejo de lectura, pero está bastante resumido. Tienen que pedir un certificado de estudios, porque ya estamos culminamos el 4º ciclo de los cursos de la maestría. Pedimos el certificado de estudios y ya pasamos a la declaración de expedito, que aquí es una lista bastante amplia de documentos que deben solicitar. La copia tienen que tener ya la copia digital del certificado de estudios, el diploma de grado de bachiller realizado por tu universidad de origen, las constancias de suficiencia del idioma extranjero, entre otros documentos que se solicitan. Y luego ya pasamos a la etapa final dentro de todo este proceso para el tema de la sustentación y demás. También tienen que tener en cuenta que tienen que hacer la evaluación de original de Turnitin. Aquí tenemos que tener en cuenta que el porcentaje de similitud debe ser menor o igual al 10%, que es un porcentaje que debemos tener bastante en cuenta. Si en caso ustedes están adelantados, por ejemplo, yo lo he hecho, me he adelantado, incluso puedo dar una muestra. Yo he mandado a alguien que por favor me pueda pasar mi proyecto a través de Turnitin para ver cuánto del porcentaje tengo. En mi caso, por ejemplo, es 19%. Esas personas que hacen ese trabajo en realidad es muy sencillo ubicarlos, incluso lo pueden buscar en Marketplace, Turnitin, y van a encontrar 100.000 personas que a cambio obviamente ustedes les pagan el servicio y les van a indicar cuánto es el porcentaje de Turnitin que puedan tener en su investigación, ¿no? Para que lo tengan en cuenta y no los agarren fríos más adelante, no tengan que estar parafraseando bastantes partes de su investigación. Entonces, chicos, eso es a grosso modo, de manera general, la información que les puedo dar. El trámite lo pueden iniciar desde estos momentos, como el profesor lo mencionó. Ya nosotros deberíamos, entre comillas, ya tener la aprobación del proyecto de tesis. Lo ideal es que se empiece desde ahora este trámite. Hablé con títulos fijados porque también tuve comentarios de compañeros de otras secciones para validar la información, que algunos profesores dijeron que el trámite recién lo realizan al finalizar nuestras clases, o sea, al finalizar el 4º ciclo, cosa que, bueno, es errado porque la idea es empezar de una vez el trámite, porque si, por ejemplo, ustedes hacen su muestra, realizan su evaluación y todo con su instrumento, y luego, al culminar el 4º ciclo, mandan su proyecto de tesis y no sé, les observa una variable y le tienen que cambiar, sería hacer todo de nuevo. Entonces, lo ideal es que en lo posible puedan iniciar el trámite
Ahí sí. Así que igual cualquier cosita, alguna consulta particular que tenga, me avisan por interno y les ayudo. Gracias, profesor. Bien, chicos, ya han escuchado. Eh, si ven esta cuarta sesión, la revisión y entrega del marco metodológico de la investigación, es justamente encaminado a eso, ¿no? A que ustedes tengan que presentar su proyecto de tesis sí o sí. Yo les había avisado con tiempo, ¿no? Que la institución está exigiendo que los alumnos presenten el proyecto de tesis, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos a hacer entonces es terminar el contenido pendiente en la semana número 11 y a partir de la 12 hasta la 16 nos vamos a dedicar a solo revisar los trabajos y ponerlos a punto para presentarlos a la oficina correspondiente. Se ha contactado conmigo a los responsables de la maestría y me han pedido que les transmita esta exigencia, ¿no? Todos los alumnos deben presentar sus trabajos como proyecto para ser aprobados. Y el alumno también les ha explicado de que es mucho mejor que lo aprueben ahora porque los datos que hagas, las contrastaciones que hagas, el trabajo académico que hagas, estaría de más si te observan una variable y después no puedes ejecutarla. No sé si hay preguntas hasta aquí. ¿Está siendo clara la información con respecto a la presentación del proyecto de tesis? ¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? Dígame, por favor. ¿O todo está claro para Profesor, empezar? Dime, por favor. Dime, te escucho. sí, dos cositas. Primero quería preguntarle si sería posible que el alumno le pueda compartir ese guía en Word Sí, ya la tengo. para nosotros. Ya le pedí. Ya le Ah, pedí. ya. Entonces se lo Ok, voy a pasar. Se lo voy a pasar. gracias. Por otro lado, ahí el alumno pues nos muestra una serie de pasos, desde el paso cero, ¿no? Sí. Hasta prácticamente la sustentación misma. Ajá. Si bien es cierto, bueno, nosotros ya tenemos pues un avance y justamente es lo que de alguna manera le hemos remitido para una última revisión, pero Sí. Si tuviéramos que hacer un corte de lo que de hasta dónde por lo menos deberíamos llegar en este curso, digamos, porque hay un montón de pasos, ¿no? Quisiera tener en claro más o menos hasta dónde deberíamos llegar, como una especie de referente, ¿no? Lo que vamos a hacer es hasta proyecto de tesis. Van a presentar su proyecto de tesis. Como ustedes no tienen datos reales todavía, datos reales sería inútil pedirles que me hagan un proyecto, una tesis, ¿no? Lo que me gustaría a mí es, como ya conocen cómo van a obtener los resultados, ahora cómo van a interpretar los resultados, a partir de ahí es poner a punto el proyecto de tesis para ser presentado a la institución. ¿De acuerdo? Entonces, si ven, inclusive en la normatividad dice desarrolla el avance hasta el capítulo cuarto de la tesis de investigación, es decir, es proyecto de tesis que vamos a presentar. Todavía no vamos a presentar los resultados finales porque obviamente no tenemos la data, algunos recién están validando instrumentos y de esta manera vamos a formalizar el inicio de la investigación. Tengan muy bien claro que si no empiezan ahora, y más adelante en los siguientes cursos hacen sus análisis, porque les van a pedir los siguientes cursos sus análisis estadísticos que ya estoy seguro que lo saben hacer, no van a valer si es que no están aprobadas las dos variables. Por eso justamente el alumno menciona, mejor cuanto antes que esté aprobado el proyecto de tesis. Entonces, estas clases van a concluir con un proyecto presentado a la universidad. No sé si está claro. Ya, profesor. Entendería que es hasta, a ver, de lo que recuerdo que acaba de proyectar, está entre el paso 0 y el 1, algo así. Sí, es el primer paso, es el primer paso en realidad. Es el primer paso. Los demás hay bastante que hacer, pero por ejemplo ya podrían estar empezando a solicitar lo que dijo el alumno, su récord de notas, ¿sí? Y el otro documento el récord de notas. Ahí también, claro, habría que ver, porque por ejemplo todos nosotros tenemos un usuario para entrar al Zoom y ahí se puede descargar el reporte de calificaciones. No sé si eso será suficiente. No, es un documento que te da la institución. Es una parte. Sí, mediante el enlace que el alumno ha indicado. Ahora esto va a estar grabado, así que lo puedes revisar también varias veces, Sí. lo que dice el alumno. Sí, justo profesor, bueno, por mi parte, yo le había escrito un mensaje ayer porque
Ayer o anteayer me parece, porque yo también estoy tramitando justo una carta, o sea, con miras un poco ya al tema de la La presentación carta a de la nueva presentación. junta directiva, claro, Ujú. la presentación de la nueva junta directiva de PECAP, que es Ajá, la asociación con la que quiero un poco hacer para que nos pueda facilitar el trabajo de campo. Entonces, ajá. justo pregunté al coordinador, ¿no? Me comuniqué con el coordinador cómo es el trámite de la carta de presentación y todo eso, ¿no? Entonces, justo también vi que todo eso se hace por la mesa de partes virtual, que es lo que Sí, acaba de explicar así es. compañero. Más bien, por si acaso, de repente, si no quedó muy claro ello, el acceso a la mesa de partes virtual se hace con los mismos datos que ingresamos al Zoom, por si acaso. Son los mismos datos que Ujú, utilizamos al Zoom y ahí se hace el trámite virtual. Uh -huh. ujú. Ok. Listo, muchas gracias entonces. Entonces, queda claro de que la meta a lograr, primero en cuanto a contenidos, debemos cerrar discusión, que ya tengo preparado el material, análisis y discusión. Vamos a hacer un ejercicio el día de hoy justamente, como ustedes no tienen datos de dónde discutir, dónde analizar, creo que la forma más simple y más fácil para mí es pues coger una tesis y que ustedes como si fueran jurados apliquen una rúbrica de evaluación de análisis y discusión de resultados, ¿no? De tal manera que aprendan a evaluar primero en la parte teórica conmigo el día de hoy y luego en la parte práctica una tarea en donde van a analizar una tesis similar a lo que están sustentando el mismo diseño y también un paper, ¿no? Un artículo científico para ver si tiene todos los parámetros que corresponde cuando se desarrolla un buen análisis y discusión de resultados. Ese es el tema del día de hoy. Eh, este es lo que vamos a trabajar. Entonces vamos a empezar. Por favor, en cualquier momento me interrumpen para poder conversar. No lo considero interrupción. Eh, ¿Qué hablar sobre discusión, chicos? La parte medular, la parte central, la parte más importante de tu tesis. Es el cisma, es el punto más álgido de una tesis y es quizás la parte más difícil de realizar en una tesis, ¿no? Porque lo otro es mecánico, lo otro es mecánico, hay que aprenderlo, hay que ejecutarlo y obtener los datos, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre aspectos de discusión, sobre limitaciones y cómo hacer la conclusión de un estudio, ¿no es cierto? Eh, este cuadrito resume en realidad un buen punto de vista para iniciar una discusión. Un investigador, primero, tiene que tener la totalidad de evidencia disponible. Ah, profesor, todos los estudios descriptivos y todos los estudios inferenciales de mi investigación. Ya lo tengo, tablas, cuadros, he contrastado hipótesis, llego a conclusión estadística, yo ya tengo todos los datos. Bueno, esa es la evidencia disponible. Quizás algo que no está acá y que me gustaría agregar es que parte de la evidencia es la observación del investigador. Tú te has dado cuenta cómo se ha ejecutado el proyecto, sabes las dificultades que se han presentado, de tal manera que cuando interpretes los datos, también no solamente tienes que interpretar los datos, también tienes que evaluar tu experiencia con respecto a la investigación. Partimos de los resultados, pero también viene en nuestra mochila la experiencia de investigador. Y entonces, ¿qué cosa sería interpretar datos, profesor? Básicamente contrastar dos cosas, ¿no? La validez interna, las fuentes de sesgo e imprecisión de los resultados. Yo le llamaría, se llaman limitaciones, pero yo llamaría la confesión sincera, ¿no? Es decir, tengo que, ante el público, ante los lectores, hacer un buen análisis de aquellos factores que han podido distorsionar o que pueden interferir en la calidad de mis resultados. Tengo que hacer un buen examen de conciencia. Una señorita me dice, profesor, en el momento de aplicar nos hemos percatado de que no hemos dicho bien las instrucciones. En el segundo grupo sí hemos hecho muy bien. Sí, pues eso es una limitación. A veces al momento de aplicar la recolección de datos puedes tener alguna dificultad al administrar.
Otra señorita me dice, profesor, estoy desesperada, mi validez de instrumento ha salido 0.5 y ya no sé qué hacer. Me han contado que hay una estrategia de item test en donde yo puedo mejorar la validez de mis resultados, ¿no? Y yo le comentaba y le decía, no, señorita, usted no haga nada. Al contrario, lo que tendría que hacer, señalar dentro de las limitaciones que usted ha encontrado, que ese instrumento que reportaban hace poco, dentro de 5 años, en una buena validez, en su población no ha obtenido la validez esperada, ¿no? Y probablemente esa limitación que usted ha detectado y que la ha señalado en su discusión, usted luego lo use como recomendación, ¿no? Sería interesante entonces que se vuelva a evaluar un estudio psicométrico sobre esta prueba, porque al parecer no está teniendo buenos valores en cuanto a su validez y confiabilidad. Limitaciones significa reconocer todos esos aspectos que pueden distorsionar los resultados de mi investigación. Si estoy haciendo investigación causal, por ejemplo, efectos de A en B, tener clarísimo el diseño para que yo pueda tomar conciencia si es que hay factores externos que están distorsionando la relación entre las variables. Eso es limitaciones para empezar. Después de analizar tus propios datos, tu propio procedimiento de investigación, memorizar, recordar, interpretar lo que te ha pasado, valorando qué es lo que ha afectado mis resultados, que puede distorsionar mis resultados, lo que tengo que hacer luego es la interpretación comparativa. ¿Qué cosa es la interpretación comparativa, profesor? ¿Cuánto he obtenido yo? ¿Cuánto has obtenido tú? Y de acuerdo a esa comparación, hacer una conclusión, ¿no? ¿Se fortalecen nuestros resultados o nuestros resultados entran en contradicción con tales autores, ¿no? Y a partir de ahí, interpretar si la teoría, pues, es correcta o no. Por ejemplo, en cuanto a la discusión, habría que tomar en cuenta que mucho cuidado con los antecedentes, ¿no? Tiene que estar el p-valor, tiene que estar el valor de R, eso lo hemos conversado en el ciclo pasado, porque si no, no podrías discutir, pues entonces la segunda es la interpretación comparativa, ¿no es cierto? Y después de comparar, yo tengo que llegar pues a hablar del impacto. ¿Cuál es el impacto que tiene mi investigación? Es decir, a las conclusiones que he llegado, a los resultados obtenidos y interpretado, ¿cuál es el impacto? Por ejemplo, impacto teórico, impacto metodológico, impacto práctico. Un impacto metodológico sería, por ejemplo, que en mis limitaciones he encontrado que mi prueba no tiene buena validez y confiabilidad. Y entonces, ¿en quién impacta? En futuros investigadores, ¿no? Se recomendaría entonces, ¿sí? Un impacto metodológico es que esta prueba al parecer no está tan bien validada porque últimamente no está trabajando valores. Me sucedió a mí como investigador y a 2 o 3 más que tienen valores muy bajos en cuanto al instrumento. Por lo tanto, no se recomendaría utilizar este instrumento porque todavía no, está demostrando que no tiene buena validez y confiabilidad, y recomendaría pues una evaluación psicométrica de la prueba para ver si sigue siendo válida. Entonces, por ejemplo, el impacto, estamos hablando impacto en la metodología, ¿no? Impacto en la teoría, por ejemplo, ¿no? La teoría dice de que autoestima y depresión, las mujeres tienen mayor tendencia a la depresión que los hombres. Pero en mis resultados descriptivos resulta que no hay diferencias entre los dos segmentos. Y cuando yo he consultado en discusión, interpretación comparativa, he encontrado pues que hay 5 o 6 autores que coinciden con mi dato, ¿no? Y entonces esto implica pues que la teoría no se está obedeciendo a la teoría. Y entonces en implicancias teóricas tendríamos que reflexionar, ¿la teoría se va a mantener? ¿La teoría no está explicando correctamente o en el futuro esa teoría al parecer va a desaparecer? Porque hay muchas contradicciones, interpretación comparativa, implicancias teóricas,
implicancias prácticas, metodológicas, perdón, e implicancias prácticas cuando encuentro pues en una investigación y veo que tienen bajo nivel en esa variable, yo puedo recomendar, ¿no?, hacer talleres de intervención para lograr motivar la conducta de ahorro, se me ocurre, de los evaluados. Eso es hacer una discusión. Una discusión entonces tiene varios niveles, ¿no? Primero la limitación, la interpretación comparativa, las implicaciones prácticas y las conclusiones. Ese es el tema que vamos a hacer el día de hoy, y con este tema estaríamos pues cerrando esta es la cereza de la torta, ¿no?, lo más importante, ¿no? Usted dígame sus limitaciones, dígame la interpretación comparativa con sus datos, a qué conclusiones llega, cómo afecta eso a la teoría, y en base a eso usted dígame qué consecuencias trae su investigación para la ciencia. Consecuencias prácticas, llamado también implicancias, consecuencias teóricas y consecuencias metodológicas. Y a partir de ahí, en base a sus objetivos o sus hipótesis, a qué conclusiones llegó en la investigación. Miren lo interesante, ¿no? Entonces, profesor, aquí hacer una discusión no es tan simple. Es todo un procedimiento que debemos aprender a desarrollar. El primero es limitaciones, ¿no? Las limitaciones se refieren a los aspectos no resueltos y que tú durante tu proceso de investigación, ¿sí?, has tratado de desarrollarlo. Primer paso, nunca, nunca, nunca trates de ocultar resultados adversos, ¿no? Profesor, estoy desesperada. Todas mis hipótesis han sido rechazadas. Ya, pues, eso es lo que tienes que sustentar. En una investigación que se acepten las hipótesis o se rechacen, en nada invalida la calidad de la investigación. Profesor, en mi instrumento no me sale una buena confiabilidad, buena validez. Tampoco lo escondas, señálalo como una limitación y luego utilízalo para hacer recomendaciones. Entonces, esto de limitaciones, quizás más cuidado tiene que ser en las investigaciones causales, ¿no? Porque en una correlacional, pues tú llegas en un momento dado, en una circunstancia dada, tomas la prueba y ya está. Pero cuando me estás hablando de efectos o influencia, estamos hablando pues de la variable independiente que puede distorsionar los resultados, entonces tienes que tener mucho cuidado en evaluar diferentes aspectos de tu investigación. Si el diseño es correcto, si la muestra es correcta, de tal manera que tú puedas tomar conciencia de que esta es una anamnesis, esta es una revisión de tus propios procedimientos, de autenticidad con respecto a los demás, en la cual tú vas a explicar si realmente tus resultados no se prestan a sesgo. Eso es limitaciones de la investigación. Algunos autores te clasifican dos: limitaciones metodológicas y limitaciones con respecto al propio investigador. Las limitaciones metodológicas ellos lo toman como sucesos, eventos que pueden suceder en el proceso de investigación y que pueden ser criterios de invalidez externa, que pueden distorsionar sus resultados sin que tú te percates, ¿no? Mientras que las limitaciones del investigador tienen que ver con la propia capacidad del investigador, ¿no? Limitaciones del investigador, por ejemplo, cuando alguien dice, profesor, ejemplo, ¿no? Está ahí una correlación y de repente alguien dice, de acuerdo al chi cuadrado, entonces uno que ya tiene años en esto dice, a ver, jovencito, dígame usted, ¿por qué chi cuadrado y por qué no otro tipo de estadístico? Y a la vista te das cuenta que está temblando, lo que pasa es que lo mandaba a hacer. Lo ha mandado a hacer el estadístico y no sabe cómo argumentar. Entonces, por ejemplo, la falta de experiencia en el manejo de estadísticos, SPSS, hace que a veces algunos investigadores pierdan el control de la investigación y sea el estadístico el que, de acuerdo a su expertise, le dé un montón de datos y luego no puede sustentar, no puede entender, ¿no? No hay una coherencia entre lo que se ha preguntado y lo que se está respondiendo. Entonces, es necesario, cuando ustedes hagan su discusión,
Y en este caso, cuando evalúen la discusión en un artículo, véanse limitaciones metodológicas o limitaciones del investigador. Debería estar en todas las discusiones. Estas es unas pautas que les va a permitir a ustedes entender cuáles son las limitaciones metodológicas que deben considerar en el momento de hacer un análisis de la discusión. Tamaño de la muestra, por ejemplo, ¿no es cierto? Profesor, estoy usando tamaño de muestra. Bueno, ¿has usado el estadístico de Sierra Bravo, es Excel? Sí, profesor, encontré el tamaño de la muestra. Muy bien. Tu muestra es representativa. ¿Has usado una muestra adecuada? Porque si no es censal, tienes que explicar, ¿no? Y de repente en el informe dice, pues señores, la muestra elegida ha sido intencionada por bola de nieve, ¿no? Intencionada, yo estoy eligiendo al azar, tú, y bola de nieve, de repente, dame un referido, y entonces todos sabemos que en estadística, cuando la muestra no es aleatoria y no tiene criterios de respetar, por ejemplo, la segmentación de la población, esos valores pueden disminuir, ¿no es cierto? Y entonces tener mucho cuidado al momento de sustentar su muestra, analizar si realmente es una muestra aleatoria, si es una muestra que respeta la estratificación de una población. Mi alma mater, la Villa, por ejemplo, hay una investigación en psicología y los chicos de primer ciclo son casi 400, mientras que los de décimo ciclo son con las justas 38, 40, que son el 10%. Entonces, cada muestra tiene diferente tamaño, primer ciclo, segundo ciclo, y entonces al momento de hacer una muestra, una población, y sacar una muestra, pues hay que sacar una muestra estratificada que respete la proporción de la población, y a veces en la investigación no conviene hacer muestras proporcionales, o sea, tal como está, ¿no? Ejemplo, una señorita me dice, profesor, estoy investigando estrategias de marketing en millennials de Lima Metropolitana. Jovencita, pero ¿usted sabe cuántos millennials hay en Lima Metropolitana? Sí, profesor, 3 millones y no sé cuántos. ¿Y cómo vas a hacer tu muestra de 3 millones? Ahora recuerda que los millennials viven en 46 distritos de Lima. Y entonces tú tendrías que hacer una muestra tan estratificada que respete y estén representados todos los millennials de cada distrito. Sí, profesor, de acuerdo a una fórmula, me correspondería un tamaño. Me dijo que 2000 y tantos. Y de cada distrito tantos. Y estás en capacidad de hacer eso tú, jovencita de 22 años, tienes la economía de irte a todos los distritos a entrevistar. Profesor, ese es el problema. ¿Y cómo lo has solucionado? Profesor, estoy haciendo una muestra certificada no proporcional. Ah, ya. Lo que tú estás haciendo entonces, tamaño aleatorio, ya no es aleatorio, tamaño intencionado, solamente quiero 500, 430 por decir, 420 pobladores. Y estoy sacando 10 pobladores de cada distrito, ¿no? Para que sea todos equiparados, no proporcional, ya no por tamaño de la población, sino simplemente intencionadamente 10 de cada distrito, y tendrás que explicar para ver si esa muestra te perjudica o no tus resultados. Entonces, limitaciones metodológicas significa meditar eso. ¿Está correcto mi muestra? ¿Está correcta mi población? Mis datos, ¿realmente son datos disponibles? ¿Mis datos reflejan la realidad? ¿O en el momento de recolectar datos me he percatado que mi instrumento no tiene un buen procedimiento? Una señorita me dice, profesor, consejo, profesor, ¿qué ha pasado? Profesor, yo les he enviado por correo, yo les he llamado por teléfono a cada uno y le he pedido que respondan conscientemente mis instrumentos de recolección de datos, pero en el momento de traspasar los datos al Excel, me percato que hay como 6 encuestas en las cuales 5, todas las preguntas, profesor. Y eso significa que el tipo no ha tenido la gentileza, el respeto de responder correctamente, sino ha marcado porque sí, porque es imposible que todos. Profesor, y entonces si yo tipeo esos datos,
¿No estarán distorsionando mis resultados? Miren qué interesante, ¿no? Si mi instrumento está correcto, profesor, entonces evaluar todos esos aspectos que puedan distorsionar en la recolección de datos, la calidad de las instrucciones. Profesor, lo que pasa es que esta muestra ha sido de tipo virtual, por ejemplo, los chicos de la mañana, ¿no? Profesor, es un ejemplo sobre liderazgo, una evaluación sobre liderazgo. ¿Y qué ha pasado, profesor? El trabajador me mira y me dice, ¿puedo confiar en que esto no me va a traer resultados negativos? Porque estoy criticando a los jefes, ¿no es cierto? Y ellos van a saber mi opinión. Y entonces probablemente en el momento de responder a ese cuestionario, muchos de ellos se vean forzados a no decir la verdad por el temor a represalias. Y entonces los datos pueden ser no confiables. Ahí viene el análisis. ¿Cómo fue mi interpretación? ¿Podré confiar, no es cierto, en mis datos, en mis instrumentos? Hay estudios, he logrado tener estudios, o finalmente no tengo estudios para poder discutir, ¿sí? Limitación metodológica muy interesante, ¿no? Profesor, voy a hacer la tesis que nunca nadie ha hecho, pues no hay antecedentes, ¿no? Señorita, usted sacará el premio Nobel porque es una investigación muy novedosa, pero su tesis, su título de magíster, su tesis de magíster, no, a ver, le va a ser más difícil porque no hay datos, ¿no es cierto? Antecedentes, ¿es confiable el instrumento? ¿Tiene validez? ¿No tiene validez? ¿Puedo realmente sustentar que el instrumento que yo he utilizado, yo he creado, recoge la información correctamente? ¿Tiene validez? ¿Sí? ¿Tiene confiabilidad? ¿Es un instrumento adecuado? Son preguntas que nos tenemos que hacer cuando hablemos de las limitaciones de nuestra investigación. Como les decía, es un autoflagelamiento, así que ¿qué está mal? ¿Qué debo, qué debo colocar que permita que haga un análisis auténtico de mi propia investigación, ¿no? A veces también hay fuentes de sesgo. Fuentes de sesgo significa que hay componentes que a veces pueden distorsionar en el momento de evaluación psicométrica, ¿no es cierto? Por ejemplo, la memoria selectiva, ¿no? La memoria selectiva significa, oiga usted, señor, es la segunda vez en el mes que me hacen la prueba de inteligencia. Ya, pues ya es la segunda vez que lee, por lo tanto los resultados no van a ser tan claros, ¿no es cierto? En fuentes de sesgo, por ejemplo, no solamente se da pues con los investigados, también es con la población, ¿no? Estoy haciendo una investigación de estrés laboral, por ejemplo, chico de la mañana, y la pregunta era, ¿cuáles crees que son las fuentes de sesgo en tu investigación? Profesor, ni idea. Pues simple. Si es estrés laboral, eh, por ejemplo, una fuente de sesgo tendría que ser pues el tiempo de trabajo del trabajador, ¿no? Si es un trabajador que tiene con las justas 15 días en la empresa, probablemente pues no tenga estrés laboral y perjudique los datos, el análisis de los datos. Criterios de exclusión tendrías que utilizar. Si es un trabajador antiguo, pero que acaba de regresar de vacaciones de Miami, porque le correspondió sus vacaciones y está en el quinto día de trabajo y tú vas a evaluar su estrés, probablemente pues el estrés se vea disminuido. Y entonces miren cómo tienes que estar atento a las fuentes de sesgo. Memoria selectiva usó la prueba anteriormente, ¿sí? Los evaluados no quieren decir toda la verdad por represalias, ¿sí? De tal manera que hay que tener bastante cuidado al hacer un análisis de las limitaciones metodológicas de la investigación. También les comentaba las limitaciones del investigador, ¿no? Es decir, tú has evaluado correctamente, ahí el tiempo fue correcto, profesor, lo hice en virtual, ¿y eso qué significó? ¿Aprecias de que han respondido correctamente o aprecias que los resultados no son todos los adecuados? ¿Cuáles son las limitaciones materiales o financieras? Porque ustedes
no están siendo financiados por la universidad. Pues usted recuerda que la Universidad de San Marcos financia investigaciones, ¿no? No han sometido su trabajo a concursos de investigación. Les sugeriría que pregunten cuándo se están presentando los concursos y este proyecto lo podrías financiar. De tal manera que no estés pues pirateándote el tiempo para hacer tareas más allá del trabajo normal que tienes, ¿no? Tienes dos trabajos, tienes que estudiar y entonces a veces los investigadores tienen ese problema, no tienen el tiempo necesario para dedicarse a profundidad a esta investigación. Limitaciones culturales, por ejemplo, ¿no? Hay una señorita que está haciendo una investigación en Huancayo sobre clima laboral y las preguntas, profesor, no entienden las preguntas. Son chicas que no tienen máximo, tienen quinto de secundaria, son vendedoras en un centro comercial y muchas de ellas me van preguntando que no entienden, no entienden. Ah, probablemente hay limitaciones culturales que hace pues que el instrumento no mida correctamente, ¿no es cierto? Traducción, limitaciones. La primera parte es buscar los sesgos que puedan afectar la calidad de mis resultados. Esa es la primera parte que uno tiene que evaluar cuando hace interpretación. Una vez que ha hecho su autoanálisis, su autoobservación, su validez interna de sus resultados, y diga, bueno, a pesar de todo, sí, estos resultados son buenos, confiamos en estos resultados, tienes que irte a la segunda, la interpretación comparativa. Si tienen alguna consulta, con gusto, solamente prendan su micrófono, ya saben, por favor, en cualquier momento me interrumpen, ¿ya? Profesor, Díganme. ¿qué tal? Ahí quería hacer una pregunta porque también un poco he estado evaluando el tema de limitaciones. Ya he puesto algo en mi proyecto de tesis, pero, por ejemplo, en mi caso, ya viendo lo que, digamos, todo lo que hemos visto hasta este curso, por ejemplo, en mi caso yo consideraría una limitación de la metodología o claro, de la investigación en el sentido de que los antecedentes que he encontrado no tienen una metodología uniforme, ¿no? Por ejemplo, en algunos utilizan, a ver, modelamientos o arman modelos como para explicar las relaciones de causalidad, otros simplemente en base de entrevistas, o sea, es más cualitativo, ¿no? Sacan un poco los resultados para la contrastación de las hipótesis, ¿no? Entonces, no he encontrado esa homogeneidad en la metodología y, bueno, de alguna manera, si bien es cierto, los resultados de estas antecedentes te dicen que sí hay una relación de causalidad. No hay, pues, algo así como si estuviera haciendo una correlacional y tuviera mis antecedentes todos correlacionales, pienso que de pronto sería diferente, ¿no? Sí, Pero en mi caso he encontrado eso, ¿no? Hay mucha investigación cualitativa. Ajá. Por ejemplo, el No caso hay tuyo, homogeneidad, ¿no? lo que pasa que en tu caso ya estás en otro nivel de investigación. La descriptiva solo describe, ¿no? ¿Cuánto tienes fiebre? 37. Explicativa. Papá, ¿y por qué tengo fiebre? No sé, vamos al doctor a que nos cuente por qué tiene fiebre. La explicativa es un nivel de investigación más profunda. Entonces, una causa-efecto o una experimental, cuasi experimental, eh, implica mucho más profundidad en el trabajo, en el análisis, ¿no? Entonces es cierto, pues vas a encontrar más fácil correlacionales que son descriptivas, correlacionales y fácil de entenderlas, pero una explicativa, pues muchas veces lo llevan para el lado cualitativo y esa va a ser una interesante reflexión, por ejemplo, ¿no? O sea, no he podido hacer una buena interpretación comparativa debido a que son diferentes formas de evaluación y de apreciación de esta relación causal, ¿no? Con lo cual no me permite, pues, es decir, yo tengo R18 y R0.8 y el otro tiene R0.9, son similares, entonces es mucho más fácil en una correlación hacer una interpretación comparativa. Por eso se recomienda, pues, en las correlacionales mismas variables en los antecedentes, ¿no? Si estoy haciendo una relación entre capacidad de ahorro y actitudes a la planificación, se me ocurre,
tienen que ser, pues, mis antecedentes las mismas variables, ¿no? No pueden ser otras variables porque si no, ¿cómo comparo, no? He encontrado trabajos que están tirados de los pelos, en donde, profesor, nos han dicho que los antecedentes basta que uno de ellos esté nombrado así, pues, pero los datos que vas a comparar son de otra cosa, ¿no? Es más, algunos son mucho más quisquillosos y te dicen, tiene que inclusive ser el mismo instrumento. Y la pregunta sería, ¿y por qué el mismo instrumento? Porque el instrumento tiene las mismas dimensiones, entonces puedes discutir hasta el nivel de dimensiones. Entonces yo creo que ese punto es correcto, es una limitación que vas a tener, pero como te decía, tu diseño de investigación también tienes que evaluarlo muy bien. El impacto de mi taller, de mi programa, será a corto plazo, será a largo plazo, y cuando termine mi programa, tú eres de programa de incentivos, ¿no? No, yo estoy viendo el tema de inversiones en startups. Ya hablar de startup. Entonces, por ejemplo, cuando termine esa variable independiente, ¿se mantendrá la variable dependiente o ipso facto se terminó y la otra cambia? Entonces, por ejemplo, hubiera sido medir un diseño serial, hubiera sido medir en una causa-efecto. Entonces, todas esas cosas hay que meditarlo cuando hacemos la interpretación comparativa. Este es un ejemplo que le va a servir mucho para evaluar una buena comparación, para desarrollar una buena comparación. Tienes que declarar el objetivo, tienes que declarar tu resultado, que lo tuviste anterior, pero que no repites exactamente igual. En una discusión no se copia el resultado. Y ese resultado tienes que compararlo con un antecedente y luego tienes que hacer una reflexión teórica, pues, ¿qué dicen los dos resultados, no? El objetivo general de la presente investigación fue determinar la relación entre el estrés académico y la procrastinación académica. Ahí está el objetivo. Los resultados mostrados en la tabla 4 muestran que existe una relación significativa y moderada, y aquí está interesante, le han puesto el p-valor y el nivel de R. Datos que encuentran alta similitud con lo reportado por Medrano 2017. Quizás aquí recomendación, colócale pues el valor de P y el valor de R y probablemente pone inclusive el país, el lugar, para que se pueda contextualizar, ¿no? La investigación, o sea, oye, en España, ¿no? ¿Quién concluyó que encontró una relación significativa? Falta el p-valor que les decía, ¿no es cierto? Entre ambas variables en universitarios de las carreras de salud. Y ahí viene el sustento teórico, la comparación, ¿no es cierto? Con estos resultados se afirma que ambas variables presentan una relación directa acorde a los rasgos expuestos en la propuesta de tipología de procrastinadores, Juan y Sánchez 2012. Sustento teórico. Cierre. Al parecer, mientras más alto sea el nivel de procrastinación, se elevará el nivel de estrés. Miren qué bonita forma de hacer una discusión, hacer una comparación, en donde mis resultados están siendo declaración de objetivo, mis resultados, comparo con antecedentes y hago un sustento teórico, ¿sí? Esta tablita me la recomendaron y me pareció muy útil al momento de hacer una discusión, ¿no es cierto? Para no estar confundido con tantas formas de redactar la discusión, profesor, plantéate cuáles han sido tus objetivos, describe cuáles han sido tus resultados. Esto no va en la tesis, obviamente, pero te sirve para reflexionar, ¿no? ¿Y con qué antecedente vas a discutir? ¿Por qué es igual y por qué es distinto? Porque puede suceder que encuentres valores iguales, entonces se fortalece tu hipótesis de trabajo, ¿no? Pero de repente, pues, puedes encontrar valores distintos, contradictorios. Y entonces, ¿cómo queda el sustento teórico con respecto a ese objetivo? Entonces, esta interesante tabla también se les he colocado para que puedan guiarse, ¿no? Hay profesores que son muy ordenaditos, a mí me gusta más la reflexión. Hay profesores que son muy ordenaditos, que quieren inclusive con tantas palabras, pues esta es una manera de poder guiarse. ¿Cuáles son las reglas y sugerencias para hacer una buena interpretación comparativa? ¿Sí?
No hables mucho de la teoría, debe ser precisa, debe ser clara, no puede ser demasiado larga, ¿sí? Presenta tu contrastación en el mismo orden los objetivos en cuanto al objetivo número 1, en cuanto al objetivo número 2. Aquí no repitas los datos de tus resultados. Aquí lo que tienes que hacer es explicar y comparar, ¿no es cierto? Tampoco compares con un mismo antecedente. Ten la habilidad de presentar comparaciones con diferentes antecedentes. Es la clásica pregunta del jurado, ¿no es cierto? Usted tiene 10 antecedentes y sin embargo en su discusión con las justas menciona a 2. Pregunta, ¿para qué puso en antecedentes a esto? ¿De qué le sirvió? Porque lo normal es que el antecedente sirva para la discusión. De ahí que tenga que estar bien redactado el antecedente. Entonces, como pueden ver, no alteres datos, eso de cajón. Si te sale que no hay relación, si te sale que está mal el instrumento, estos son los datos que he obtenido. Mi interpretación es que una vez que obtenía la recolección de datos, salió que el instrumento es mal, entonces ya discutiré pues en recomendaciones qué se debería hacer para validar correctamente esa prueba, ¿no es cierto? O alertaré a la comunidad científica que no utilicen ese instrumento porque acabo de detectar que no tiene buena validez, ¿no es cierto? No haga suposiciones que no puedan apoyarse en resultados mostrados, es decir, que sean suposiciones en base a las evidencias estadísticas, ¿sí? Siempre en tiempo presente, conectores lógicos y sus resultados, compárenlo pues con investigaciones que tengan calidad científica, ¿no? Si estás haciendo una maestría, mínimo tu antecedente, pues maestría, doctorado, y de preferencia en instituciones que tengan una buena representación académica para que nos aseguremos que hay una rigurosidad científica. Entonces, volviendo aquí a este cuadrito, ya hemos hablado de las limitaciones, acabamos de hablar de interpretación comparativa, ahora hablaríamos de implicancias. Implicancias, como les decía, significa ¿y ahora qué? Con mis resultados, ¿cómo impactan mis resultados en la ciencia y en la realidad? Y entonces, implicancias, que está por acá, tiene que ver eso. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya discutí, ya dije lo que tenía que decir. Ahora te preguntan, la clásica pregunta, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de su tesis? Los conocimientos que acaba usted de sustentar, ¿de qué nos sirven? ¿Cómo los podemos utilizar? Entonces tú dices, me está hablando de las implicancias de mi investigación, ¿no? Y las implicancias son de 3 tipos, ¿no? Implicancias teóricas, implicancias prácticas e implicancias metodológicas. Profesor, entonces una discusión, ya sea de un paper, ya sea de una investigación científica, de una tesis, tiene que tener pues limitaciones, ¿sí? Contrastación de ideas y tiene que tener las implicancias, las 3 partes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las consecuencias teóricas de su investigación? La teoría que explica a su variable se mantiene de acuerdo a sus datos obtenidos o usted pone en duda que esos datos se vayan a mantener. Miren qué bonito, las consecuencias prácticas, detectando que hay alto nivel se me ocurre, depresión, ¿qué sugiere usted para la población estudiada? Porque ya encontraste que has demostrado que tienen alto nivel de depresión, ¿no es cierto? Implicancias metodológicas. ¿Cómo usted, qué nos recomienda para futuros investigadores? ¿Qué cosas serían las consecuencias? Bueno, que no utilicen esta prueba mientras no se vuelva a validar, porque al parecer no tiene buen nivel de validez y confiabilidad. Pero eso puede distorsionar su investigación. Sí, pues lo declaraba en sesgos, lo declaraba en limitaciones, indicando pues que se ha encontrado que la prueba no tiene buena validez, ¿no? Pero
En aras de la honestidad intelectual, ese es el valor que tengo y en base a esos documentos es el que se ha trabajado. Porque ya se tomó la prueba y la validez y confiabilidad se hace pues post recolección de datos, ¿no es cierto? Eso sería implicancias del estudio, ¿no es cierto? Para que lo tengan claro y puedan evaluarlo, se ha profundizado un poquito más en cada uno de ellas, ¿no? ¿Cuál es la implicancia práctica? Teórica, perdón, ¿no? ¿Cómo ayuda mi investigación a confirmar la teoría existente? Y aquí tenemos dos, ¿no? Los resultados del estudio, ya no hablas de valores, nada, porque estás hablando de implicancias, confirman la propuesta teórica de Busco, en donde se detalla que la postergación de las actividades tienen como principal manifestación a la ansiedad. Implicancia teórica. La teoría sigue vigente, al parecer que sí. Los resultados del estudio cuestionan la propuesta teórica de Busco, en donde se reportaba que la postergación de actividades tiene como principal manifestación a la ansiedad. Mira qué bonito. Entonces, profesor, finalmente las implicancias teóricas de mi investigación es, yo puedo decir, ¿sabe qué? Aquí desde Perú, esa teoría no está funcionando de acuerdo a mis datos. Otro autor de Chile dice, aquí tampoco está funcionando. Otro de Estados Unidos dice, aquí tampoco. Y así, por las contradicciones que va generando la teoría, con el tiempo va cayendo y va desapareciendo, porque los estudios empíricos han demostrado que ese estudio no es una buena explicación teórica sobre postergación de actividades. Entonces, profesor, realmente los estudios son los que elevan los paradigmas, las teorías, o las destruyen. Entonces, esa sería una buena pregunta de sustentación de tesis, ¿no es cierto? En su conclusión o en su opinión, las teorías con las cuales usted ha investigado, ¿se mantienen? ¿Continúan? ¿O son teorías que van a desaparecer? ¿Cuál sería su percepción con respecto a su investigación? Me está pidiendo implicancias teóricas, si mis datos están validando o no están validando la teoría con la que me amparé en mi marco teórico. Mira qué bonito. Implicancias teóricas, no se olvide. Tiene que tener implicancias teóricas. Implicancias prácticas. ¿Cómo ayuda mi investigación a prevenir o resolver problemas existentes? Los resultados del estudio nos brindan las herramientas necesarias para proponer campañas preventivas que se enfoquen en la promoción de actividades de ocio, las cuales deben ir de la mano con talleres de gestión del tiempo. Están hablando de gestión del tiempo. Entonces, profesor, esto ya implica qué se podría hacer con la población en base a los resultados obtenidos. Todos tienen fiebre, entonces, ¿qué tengo que hacer? Eso es implicancias prácticas, ¿no? Tu discusión tiene que tener implicancias prácticas. Entonces, si retrocedemos, miren, primero, limitaciones del investigador metodológicas. Luego, hacer su interpretación comparativa. Y luego, hablar de implicancias prácticas, implicancias teóricas e implicancias metodológicas, que es la última que vamos a hacer, ¿no es cierto? ¿Qué aporte metodológico brinda la investigación realizada? ¿Sí? Señores, en esta investigación, miren, los resultados del estudio confirman las evidencias psicométricas del instrumento 1. Tiene buena confiabilidad y validez, y del instrumento 2. Sin embargo, el instrumento 1 ha reportado un ítem, el 19, con valores cuestionables que podrían ser analizados más adelante, ¿no? Ahí nos damos cuenta que esta investigación la ha hecho un psicólogo que ya conoce lo que es psicometría, y entonces no solamente ha encontrado la validez y confiabilidad general, sino que ha encontrado validez por cada item test, de tal manera que ha determinado que hay uno, que el 19 está bajo, ¿no? Y que obviamente jala el promedio general de validez de toda la prueba, ¿no? Y entonces él recomienda que habría que hacer recomendación, ¿qué sería más adelante? En vista que hay problemas con algunos ítems en este test, recomendaciones
que se haga pues, un estudio psicométrico de la prueba para comprobar su validez y confiabilidad, para ver si todavía tiene validez y confiabilidad. Implicaciones metodológicas. Hasta aquí. Preguntas. Están calladitos, jóvenes. Preguntas hasta aquí. Dígame, ¿dónde está? A ver. ¿O me he quedado hablando solo? Ya estamos, profesor, preocupados. Ese es bonito tema, de verdad, este tema es bonito, pero por ejemplo yo entiendo que ustedes lo encuentren abstracto porque no tienen datos. O sea, acá la dificultad es que ustedes no tienen datos para poder reflexionar. Pero estoy seguro que lo vamos a analizar cuando veamos ahora mismo algunas tesis de ejemplo. Y vamos a suponer que tú eres el jurado, ¿no? El jurado que dice justamente el compañero del turno mañana que dice, ya pues tengo 60 días para decir tu proyecto está bien. Supongamos que ya es tesis, ¿no? A ver, tu discusión estará bien hecha, tiene los elementos de una discusión. Entonces, por ahora, yo creo como parte teórica, analizar discusión de tesis nos va a permitir entender mejor esto. Pero vamos a terminar lo que es las conclusiones para que ustedes puedan verlo, ¿no es cierto? Entonces, ya teníamos esta parte, ¿sí? Y conclusiones. Primero, las conclusiones se derivan de la sección resultados, ¿sí? Pueden incluir hasta evidencias psicométricas, sí. Luego, pero puedes centrarte en los objetivos o en la hipótesis. ¿Cuál fue mi objetivo? Se comprobó que, ¿correcto? Entonces, en este caso, la conclusión del estudio, algunos te van a decir, ¿cuántos objetivos te planteaste? 7 ya, tienes que tener 7 conclusiones. En algunas instituciones te dicen en base a los objetivos y en otras te dicen en base a las hipótesis. Se propuso tal hipótesis y se llegó a tal conclusión. Las conclusiones entonces, miren qué simple es hacer una conclusión, porque ya lo difícil es la interpretación, ¿no? Pregunta de investigación: ¿qué nivel de autoestima presentan los escolares de una institución educativa? El resultado descriptivo, en este caso pregunta descriptiva, el nivel más frecuente de depresión es moderado, 55% en escolares. Mi conclusión ante esa pregunta de investigación: los escolares de la institución educativa presentan un nivel moderado de depresión, así de simple, ¿no? Entonces, en base a los resultados, yo tengo que dar una conclusión de mi estudio. Otro ejemplo. ¿Qué relación existe entre la procrastinación y el estrés en universitarios? Tu resultado: existe una relación positiva, 6.50, 0.65, y significativa debajo del p-valor entre la procrastinación y el estrés en universitarios. Conclusiones que tengo que publicarlas. Los universitarios que manifiestan mayor procrastinación también tienen alto interés. Entonces, como pueden ver, se hace una pregunta al resultado y colocas la conclusión. Entonces, profe, conclusión es mucho más fácil porque es en base a los objetivos, a la pregunta o a las hipótesis, ¿no? Objetivos o preguntas es casi lo mismo. Con eso hemos terminado la explicación de la parte de discusión. A partir de este momento, yo asumo que los alumnos tienen una buena interpretación o entienden que se va a hacer interpretación. Y entonces, en base a eso, para que no se queden calladitos, se me ocurrió hacer esto. No, este es el anterior, con el que empecé. ¿Sí? Se me ocurrió hacer este pequeño documento. ¿Sí? Informe de evaluación de discusión. Nombre del alumno. Analice una tesis cuantitativa. ¿Cuál es el título, el autor, en qué universidad fue publicada, el año de publicación? Coloque el enlace para poder yo entrar. Y haga usted una evaluación de la sección discusión de esa tesis. Una tesis, un reporte científico o un paper nos dice que en la discusión
Se debe redactar de manera expositiva el conocimiento existente, lo compara con lo obtenido, explica las diferencias y finalmente pretende una aplicación conduciéndose hacia las conclusiones finales. Si todavía esto está abstracto, te doy los sectores, los elementos que debe tener una buena discusión. Tiene que tener limitaciones, interpretación comparativa, tiene que destacarse las implicancias, las conclusiones y las recomendaciones. Para que sea un poquito mucho más preciso, te he colocado en esa rúbrica qué deberías evaluar de limitaciones. Identifica o comunica limitaciones o puntos inciertos en función de los hallazgos. Interpretación comparativa. Interpreta comparativamente los hallazgos con estudios previos citados, asociándolos a la teoría. En implicancias, comunica las implicancias prácticas, teóricas o metodológicas de sus resultados. En conclusiones, proporciona una interpretación general de los resultados y responde al objetivo o hipótesis de la investigación. ¿Cuántos objetivos tienes? ¿Cuántas hipótesis tienes? ¿Cuántas conclusiones tienes? Comunica a los investigadores recomendaciones para mejorar la investigación y las recomendaciones para la población estudiada. Entonces, mire qué bonito. Entonces, profesor, en base a esto me van a calificar. Sí, pues tu profesor cuando califique tu proyecto tiene una rúbrica y se va a guiar de eso. ¿En qué consiste el trabajo? El trabajo consiste en que ustedes van a hacer evaluación de una tesis y evaluación de un artículo científico cuantitativo, de preferencia similar al que ustedes están haciendo. ¿Con qué fin? De ejercitarnos en una adecuada lectura, primero, de una discusión. ¿Cómo debemos leer una discusión? ¿Qué debería tener una discusión? Para que a partir de este conocimiento ya sé leer discusión, sé apreciar discusión, a partir de ello ya sé que debo colocar pues cuando llegue el próximo ciclo, cuando me llegue discusión y conclusiones, o si yo tengo ahora mis datos, profesor, aquí están mi discusión y mis conclusiones, ¿no? Esa sería la parte de cierre de la parte estadística. Como pueden ver, esto ya más, si bien es cierto se basa en los datos estadísticos, es más ya una reflexión cualitativa de los datos obtenidos y su contrastación, primero con mis propios métodos, validez interna, luego con otras investigaciones, validez externa, y luego contrastarlos con la teoría, si valida o no la teoría, para finalmente terminar las implicancias pues, teóricas, prácticas y metodológicas. Básicamente eso es el tema de discusión. Listo. A ver, preguntas hasta aquí, jovencitos. Preguntas hasta aquí. ¿Está claro? Calladitos, Dios mío. ¿Será porque es muy teórico? Vamos a tener que hacer algunos trabajos entonces. Cuéntenme. Jóvenes. O sea, a ver, ¿nos va a dar una tesis y un artículo o nosotros podemos buscar libremente un artículo? Ustedes deben buscar libremente el trabajo y lo tienen que presentar, ¿sí? Y lo tienen que presentar, ¿no? Vamos a tener un receso de unos 15 minutos, ¿está bien para que descansen? ¿Les parece 15 minutos? Son y 40, serían 5 para las 7. Hacemos unos ejemplos de cómo evaluar y luego con eso cerramos el trabajo. Pero antes de irse, mejor suma la asistencia, porque si no se me va, me olvido. Dios mío, ese es ya parte de... Uno se emociona con los temas. De verdad este tema a mí me gusta mucho porque es ya reflexión, es pensamiento, ¿no? Es evaluación de lo que he hecho y es la parte central, la más importante de una investigación. Mucha gente se queda en hecho correctamente los cuadros, las tablas, la valoración, no, eso es parte de, ¿no es cierto? Vamos a tomar asistencia, si no me equivoco, estos son de aquí, este grupo de aquí.
Está fuera de horario, entonces es el de aquí. Somos menos, sí, ahí estamos. Muy bien. Anca, Yes, no está Yes. Presente, profesor, Allá. presente, sí. Córdoba, William, Presente, profesor. listo. De Acosta, Vanessa, Presente, profesor. ok. Goicochea, listo. Ramos, Kenyo, me contestó. Ah, estás en el camino, Kenyo. Rojas, Presente, profesor. Romain Ville, Presente, profesor. muy bien. Romero Iglesias, Dani, Sánchez Salas, Valentina, Sánchez, Dani Romero, no está. Yamashiro, Miriam. Presente, profesor. Miriam, cuéntame, ¿cómo ves esto de discusión? ¿Qué te ha parecido? Dame tu opinión. Preocupada porque la verdad que no entendí mucho. Como dice usted, es muy teórico. Ya, vamos Y a... eso ponerme en la práctica es lo más. Sí, sí, Sí. esto es escribir, es como decirles partes de una obra y después pedirles escriban la obra, ¿no? Entonces, uy, qué profe, es una cosa, pero felizmente hay algunos ejemplitos que ahí te puedes guiar, ¿no? Pero ahora, en la segunda parte lo vamos a contrastar para ver si es cierto que las tesis tienen estos elementos, ¿no? Vamos a ver qué tal calidad tienen las tesis, ¿listo? Yo creo que con eso vamos a poder cerrarlo mejor, ¿sí? Llevarlo a campo, creo que es lo que mejor nos puede suceder. Muy bien, entonces son y 45, entonces a las 7:05 nos estamos viendo. ¿Listo? Quedamos entonces. Ok. Listo, nos estamos viendo entonces. Listo. El problema es que, como les estaba comentando, cuando hacemos papers, ahí hay una salvedad, ¿ya? Quiero comentarles esto porque esto es importante en cuanto a papers. Este está por aquí. Ya. Vamos a ver, esperemos que se abra. Si bien es cierto las normas APA son universales o las normas Vancouver, siempre cada revista tiene sus propias normas. Aquí, por ejemplo, este es un análisis de revistas científicas y cuáles son los enlaces de las normas de publicación o guías para editores. Eso significa que, por ejemplo, una revista puede decidir, señores, quiero que sean 2 columnas, señores, solamente 2 gráficos, 3 gráficos, que no está en la norma APA, pero que hacen que los editores tengan que hacer una redacción acorde a lo que nos está pidiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí, un segundito, a ver, abrir el enlace, vamos a ver el enlace. Caramba, creo que se ha ido permítame, creo que se ha ido la redacción. Ah, sí me están escuchando, ¿no? Sí me escuchan, ¿no, jóvenes? Sí, Yo pensé que me había ido a... Listo. Entonces, por ejemplo, esta revista española de geriatría y gerontología tiene sus propias normas de redacción, ¿sí? Que no necesariamente coinciden, ¿sí? Por ejemplo, acá te dice máximo 250 palabras y máximo 6 tablas y figuras, máximo 40 referencias. Entonces, cada original es breve de no más de 1500 palabras y así podemos ver que cuando leamos un artículo no necesariamente tiene todas las secciones que tenemos porque probablemente la revista le ha dado algunas pautas de cómo debe presentar, ¿sí? Hay una diferencia en las revistas científicas. Cada revista, repito, tiene su propia normatividad. También eso mismo sucede en lo que es las universidades. Cada universidad tiene su propia normatividad con respecto
a la redacción de sus tesis, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, tenemos la directiva 80, ¿sí?, que es la que nos dice cómo debemos presentar el proyecto. Es bajo esta directiva que ustedes deben desarrollar el proyecto que van a presentar al fin de curso para ser presentados, ¿no? Y podemos ver pues que tiene su propio orden y, por ejemplo, miren, en discusión, ¿sí?, solamente tiene pautas generales, ¿no? Esta operación describe el proceso de planificación y registro de codificación de los datos. Esto es en cuanto a proyecto, cómo lo vas a hacer en el futuro, ¿no es cierto? Pero vayamos a la tesis, que es lo que nos pide detalladamente. Ese es proyecto. Y aquí está, como les decía, cómo son las pautas de cuadros y figuras que se van a presentar en la San Marcos, de acuerdo al formato que la San Marcos quiere. No se guíen de APA porque APA es general. Aquí viene, ¿no es cierto? ¿Y dónde están recomendaciones? Vamos a ver. Esta es la parte formal, impresión, aspectos formales de la tesis, conclusiones, recomendaciones. Lo dice como impactos, como pueden ver. ¿Sí? Impactos. ¿Esto de qué investigación es? Esto es una tesis de maestría, ¿está bien? Pues, pero no lo tiene desarrollado. Vamos a ver si más abajo lo tiene desarrollado. Me parece que no está desarrollado. No lo tiene desarrollado. Entonces, como pueden ver, no hay muchas pautas en el momento de desarrollarse. Entonces, cuando evaluemos tesis de otros lados, por ejemplo, vamos a ir a Renati o Alicia, cualquiera de ellos, y vamos a ver pues qué tal han desarrollado la discusión de su investigación. ¿Ya? Vamos a ver. Uno de ahorro, algo que tenga que ver con ahorro, que ustedes son de finanzas. Se ha puesto lenta, Dios mío. Vamos a ver qué encontramos, tesis de su área, ¿no es cierto? Vamos a ver tesis de pregrado y de posgrado, ¿ya? Ahora, de preferencia, busquen investigaciones que sean correlacionales para que aprendan a comparar. Esta, por ejemplo, es protección de ahorro en el proceso de disolución. Entonces, no es una investigación tan común para poder trabajar. Vamos a buscar una correlacional para aprender a cómo se redacta correctamente la discusión. ¿Sí? Vamos a ver pregrado. Ya esta es una descriptiva, determinantes de la morosidad. Listo. Esperemos que el efecto presidente no haya afectado a todas que paran escondiendo ahora las tesis, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ver. Determinantes de la morosidad. Y ya tenemos claro que estos son los componentes que deberían tener, ¿no es cierto? Limitaciones, interpretación comparativa y discusión. Vamos a ver pues de la Universidad del Pacífico, de la Escuela de Posgrado. Vamos a hacer un análisis del capítulo de discusión, que ese es el trabajo que van a hacer ustedes. Vamos a trabajar lo más rápido posible. Ya está. Estos son los datos. Estos son los anexos. Ya nos hemos pasado a anexos. Anexo 8, estos son anexos. Vamos a... Acá están anexos. Referencias. Fíjense que no los tienen en sangría francesa, ¿no?
debería estar en sangría francesa, es decir, microfinanzas, la segunda más indentada hacia la derecha. Pero eso es nuestro motivo de análisis. Vamos a ver. Conclusiones y recomendaciones. Capítulo 5, estimaciones, análisis de resultados. Pero aquí están los datos. Pero por ejemplo, Profesor, disculpe, dime, ¿no se ve? estamos viendo... Sí, la verdad es que no se ve nada, profesor. Ya, vamos a ver. Se ve muy pequeño, ¿no? Sí, bastante pequeño, no se puede leer bien. Ahí. Ahí, Ajá. ahí, Listo. Si bien la variable de crédito del personal como deudor fue en una severidad no significativa, se presentó respecto a la cartera trazada. Aquí, por ejemplo, en esta universidad lo han colocado como capítulo 5, estimaciones, análisis y resultados, ¿sí? En esta sección se presentan los resultados de la estimación de las 3 variables analizados. Si hay resultados, luego tiene que haber el análisis. ¿Dónde está el análisis? Aquí lo que están haciendo es mezclando a la vez interpretación con análisis. Por ejemplo, este resultado podría interpretarse en el sentido que ante mayores niveles de competencia en el sector de finanzas que han afectado la margen de intermediación, las CEMAC se han preocupado que las nuevas colocaciones crediticias sean de mejor calidad con políticas crediticias más estrictas. Esta, por ejemplo, probablemente es una investigación, no es cuantitativa. ¿Por qué? Porque no está valorando hipótesis. De ahí, por ejemplo, lo que hemos trabajado con investigación cuantitativa, de acuerdo a lo que dice San Marcos, no podría aplicarse porque este es más de una investigación cualitativa, ¿no? Entonces vamos a tener que buscar una que sea cuantitativa. Sin embargo, aprovechando el ejemplo de cualitativa, la lógica tiene que ser la misma. O sea, los elementos de una discusión no necesariamente son para una cuantitativa, sino que la interpretación comparativa se hace de diferente manera, ya no con variables, sino con contenidos, y lo demás es lo mismo. Vamos a buscar una de San Marcos que nos permita evaluar, porque lo que nos interesa es cibertesis, ¿no? Ya, cibertesis de San Marcos, vamos a ver. Ciencias económicas, empecemos con una de administración, vamos a ir más administrativas, y luego hacemos una de la maestría, ¿no? Y vamos a ver una correlacional para poder analizarla correctamente en la tarea. Efecto, control interno, influencia, ¿ya? Beneficios laborales y su influencia, ¿ya? Esa es una causal. Podríamos trabajarlo porque se supone que esperemos que hayan hecho su análisis estadístico de contrastación de hipótesis, ¿no? Que es lo que corresponde, ¿sí? Desde 2015, Carlos Stalin, que es para tesis de doctorado, mucho mejor. Vamos a ver. Acta de sustentación. ¿Cuánto tiene nuestro amiguito? Tiene 17, muy bueno. Qué bien. Vamos por acá. Esto, si no me equivoco, es un convenio de San Marcos con estudiantes de... Aquí está la prueba de hipótesis, ¿sí? Pero eso no estamos queriendo, queremos ver lo que es prueba de la segunda hipótesis, tercera hipótesis. Ya está. Presentación de resultados, no quiero los resultados. Capítulo 5, impactos. Esta es una descriptiva propositiva. Por ejemplo, acá, ¿lo están viendo? ¿No lo ven? Sí, correcto, profesor, se ve. Esta es una propuesta descriptiva propositiva, no es una correlacional. Con ella se pretende que los gerentes se propone un sistema, esta es una propositiva, pero su título no obedece. Importancia de la propuesta tampoco va viendo la discusión con lo que queremos. Vamos a hacer discusión.
Fundamento teórica de la propuesta. Es una descriptiva propositiva. Beneficios de la propuesta, conclusiones. ¿Ve? No, tampoco tiene. Tenemos que encontrar una correlacional, ¿no? Vamos a ver. Esta, por ejemplo, parecía una causal, pero terminó siendo una propositiva. Las descriptivas propositivas, por si acaso, aprovechando el ejemplo, son aquellas investigaciones en donde proponemos una futura solución a un problema, pero no la ejecutamos, por eso se llama propositiva. Y en la general es qué aspectos de la teoría X se pueden utilizar para formular una solución a un problema X, Y. Y las investigaciones de ese tipo tienen investigación descriptivas, primero describir la realidad, analizar la teoría y hacer una propuesta, ¿no? Entonces, esa es una descriptiva propositiva, obviamente no hay hipótesis, pero allí los he visto unas hipótesis, pero bueno, es una discusión. ¿Dónde está? No tenemos más influencia. Vamos a ir a finanzas, ¿ya? No encuentro aquí. A ver, posgrado de ciencias administrativas. Relación, eficiencia. Esta es no es una correlacional. Control interno. Influencia. Ya, calidad del servicio educativo. Ya, vamos a ver esta de acá, que es una correlacional. Esperemos que nos muestre los componentes que hemos pedido. Ya. Ya está. Presentación de resultados. Aquí están, por ejemplo, los datos. Ya ven, la Rhodes-Spearman 8.7. Aquí nos está presentando los datos que pertenece al componente anterior, ¿sí? Cuarto paso, cálculo estadístico, más o menos como lo hemos hecho. Norma de decisión al menor del 5%. Formulamos la hipótesis, no se halló, sí se halló. Si se dan cuenta, tiene los mismos pasos que hemos considerado nosotros en nuestros ejemplos. Y dan los datos del chi cuadrado, por ejemplo, para ver, y la significación asintótica para ver si está o no está. Aquí está 8.7, ¿sí? Hay correlación alta. Presentación de resultados. Se supone que lo mínimo que tiene que haber es interpretación comparativa e implicancias. Ya limitaciones podemos entender que quizás no lo coloques, pero vamos a ver. Ahora, yo les sugiero que este modelo metodológico se utiliza en varias universidades, ¿sí? Pero vamos a ver si acá lo tienen. Según la tabla 27 de estudiantes del 19, me está describiendo el aspecto descriptivo. De acuerdo con la tabla 28, es decir, me está dando resultados descriptivos. Sigue mostrándome resultados que son iguales a los que están en las tablas presentadas en la anterior. De acuerdo a la tabla 28, hay un coeficiente de 0.7. Aquí, por ejemplo, nos está dando el coeficiente de correlación. Está encontrando correlación, ¿cierto? Y aquí también los datos descriptivos. Correlaciones, datos descriptivos, total de encuestados, descripciones, datos descriptivos y resultados. Aquí, por ejemplo, solo es análisis de resultados. No está haciendo, primero, evaluando las limitaciones de la investigación, y lo más importante, no veo la discusión con las hipótesis. Porque, como ustedes saben, una investigación tendría que haber una discusión con las hipótesis. Vamos a ver si lo ha colocado en conclusiones. En el caso del Instituto Sisi-Certus del Distrito de Surco en el 2019, sigue dando datos descriptivos
sigue dando datos descriptivos, como pueden ver, pero para nada hace una comparación de resultados. Sigue dando datos descriptivos de qué es lo que encontró en el Instituto CICE Certus, ¿sí? Y indicando los valores que han encontrado en cada uno de ellos. Y de frente se va a recomendaciones. De frente se va a recomendaciones. Es decir, o me equivoco, vamos, y no ha cogido para nada con los antecedentes, ¿no es cierto? No hay una conversación con los antecedentes como debería haber en una investigación de tipo correlacional y descriptiva, ¿ves? Solo acepta que se rechazó la hipótesis, pero no tiene los elementos mínimos de una investigación. Veamos otra. Veamos, entonces ahí te das cuenta entonces que a veces hay tesis que no tienen los aspectos metodológicos mínimos que podríamos pedir en una tesis con la reflexión del método científico. No puede ser que no haya discusión con antecedentes. Gestión del talento humano y su relación con la identificación organizacional. Listo. Vamos a ver. Magíster de Fresia en San Marcos. Teresa Ríos Delgado, su asesora. Aquí están sus preguntas de investigación. ¿Qué relación existe? ¿Qué relación? ¿Qué relación? ¿Qué relación? Es correlacional. Justificación teórica y práctica. Sus objetivos: determinar. Existe relación significativa y en las específicas las que correspondan. Hasta ahí va yendo bien. No vamos a leer el marco teórico porque no nos corresponde en este momento. Y vamos a ver de resultados para entenderlo, ¿ya? ¿Qué tipo de resultados nos han dado y cómo llega a la interpretación? Muy bien. Análisis e interpretación de resultados, ¿sí? Realizamos por preguntas y dimensiones. Es decir, sí, ha hecho dimensiones, pero también ha hecho un análisis descriptivo por preguntas. Y luego recién contrastación de hipótesis. Entonces, todos estos datos son por preguntas de la investigación. Bueno, no es muy común, es más, se hace con dimensiones, pero ahí está, ¿no? De cada pregunta, no sé cuántas preguntas tenga, la ha desarrollado. Y probablemente luego de eso presente las dimensiones, ¿no es cierto? Esas son las 16 preguntas. 18 preguntas es lo descriptivo. ¿Y esto qué es? Siguen siendo preguntas. Un resultado, cualquier cantidad de resultados. Figura 28, 31 por cada pregunta. Dios mío, corazón es tan larga. 49. Listo, aquí está. Prueba de hipótesis. Hipótesis general no existe, existe la significación. Si es menor a 0,5, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de alterna o de trabajo. Y si es mayor, aceptamos la hipótesis nula. Significancia bilateral 0002. ¿Qué significa, chicos, significancia 002? ¿Aceptamos o rechazamos? ¿Qué dicen? Jóvenes. Una significancia de 0.00. ¿Aceptamos o rechazamos la hipótesis? ¿Qué dicen? Aceptamos la hipótesis nula. ¿Aceptamos la nula? ¿Qué dicen? Recuerden que se rechaza la nula y se acepta la hipótesis. la alterna o la de trabajo, ¿no? Y es más, nos dice que está en 7.15, que es correlación alta. Y acá está la tablita en la cual se ha guiado la interpretación, ¿sí? Ya está. Y así ha hecho con todas las hipótesis. Esos son sus datos. Muy bien.
ya terminó de explicar sus hipótesis. Ahora vamos a ver, esas son las específicas, con el mismo dato. Si está usando Shapiro-Wilk, probablemente sea porque su población es menor a 50, ¿no es cierto? Parece que son de 16 y 16, son poquísimas personas. Bueno, discusión de los resultados. Ahí viene lo que nos interesa, ¿no? Vamos a ver cómo está presentando. Se observa, de acuerdo a los resultados, que existe relación entre las variables. Se demuestra que una relación positiva considerable debido a las dimensiones obteniendo. Entonces fundamentamos que con una óptima gestión y con un alto sentido de pertenencia que lo lleve a identificarse con la organización. Solo está describiendo. En la segunda parte sí ya está tocando la teoría, ¿no? De acuerdo con Chavenato, que es una teoría, los procesos, ¿sí? Entonces se determina que no se logró óptimamente el desarrollo del proceso de organización. Sus resultados los está discutiendo con la teoría, pero ojo, todavía no hay discusión con los antecedentes, ¿no es cierto? Coincidimos con Inca, ahí viene la comparación de resultados, ¿sí? ¿Qué dice tal cosa? Pero en este caso, esta es una afirmación teórica, esta es una cita, ¿sí? No es un valor. En una investigación cuantitativa lo que tenemos que comparar son los valores de R, uno con otro. Es decir, hemos obtenido el valor tal, mientras Pérez en tal lugar obtuvo tal valor. ¿Esto refuerza o no refuerza nuestra investigación? ¿Sí? Pone definiciones, ¿sí? Pero que no pertenecen a la discusión, porque la discusión ya es en base a los datos, ¿sí? Los procesos, la información obtenida en el primer proceso es positiva considerable. Positiva considerable, no hay esa definición, ¿eh? 0.52, considerable, no sería casi 0.6, sería media, media, alta. Según Ramírez, en América del Sur está citando en una discusión. Los resultados, recién aquí, puedo ver que por lo menos está haciendo interpretación comparativa, ¿no es cierto? En el estudio, ¿cuáles? Pon el valor de R. Tienen similitud con la investigación de Santa María en su tesis. La pregunta, ¿y cuál es el valor de Santa María? ¿Cuál es el valor de R de Santa María? Para ver las similitudes. Concluyendo que se relaciona. Entonces, como pueden ver, esto parece más una interpretación de tipo cualitativa. En una investigación cuantitativa son los números, los datos que deberían tenerse en cuenta para una conversación. Y entonces, profesor, usted nos dijo que tenía que tener interpretación comparativa, tenía que haber delimitaciones y tenía que hablar de las implicancias teóricas, metodológicas, y entonces vemos que a veces la discusión la hacen de la manera un poquito más simple, ¿no? Más genérica. Y habíamos hablado pues que las conclusiones se hacen o con los objetivos o con las hipótesis. En este caso, lo está haciendo en base a las hipótesis, ¿no? ¿Cuál es mi hipótesis y qué conclusión tengo, ¿no? La hipótesis general, ¿sí?, es verdadera y positiva considerable el 0.71. Y da su conclusión en base a cada una de las hipótesis, ¿ves? Entonces, las recomendaciones se tienen que hacer en base a los investigadores y en base a la población. El objetivo general se cumplió, pues eso no podría ir en recomendaciones. Recomendaciones es a los investigadores y a las personas. Esto está de más. Se recomienda seguir impulsando y desarrollando buenas prácticas que son humanos de la organización. Esto sí es para los organizadores, para la población. Se deberá hacer un análisis continuo a través de estudios para la población. Existen muchos talentos en el mercado laboral para la población, ¿sí? Pero en este caso no veo recomendaciones para la investigación. Es decir, ¿cuáles fueron las limitaciones que has tenido que recomendarías a los investigadores sobre el tema que tomen en cuenta para que no cometan los mismos errores?
Entonces van a encontrar ustedes, jóvenes, diferentes tesis que no siempre cumplen el formato que yo les he mostrado. Profesor, ¿y quién tiene razón? ¿De qué se trata? Bueno, yo les comento lo que es el método científico. El método científico indica que esas son las pautas que se deben considerar mínimo para una buena discusión. Sin embargo, aquí observamos que no tienen varios elementos. Mi recomendación sería que cuando hagan ustedes su tesis, consideren elementos mínimos, ¿no? Si no van a considerar limitaciones, por lo menos interpretación comparativa e implicancias. Yo les quiero mostrar una rúbrica de evaluación de tesis, donde justamente esta es una rúbrica de otra institución, donde como jurado yo tengo que evaluar la calidad de las tesis, ¿no es cierto? Esa es rúbrica de evaluación final de una tesis, y ahí está todos los componentes, y como pueden ver, cuando el jurado evalúa la tesis, están los elementos que le he comentado. Están las limitaciones, tiene interpretación comparativa, tiene implicancias, tiene conclusiones, tiene recomendaciones, cada uno de los criterios, y en base a eso yo como jurado tengo que valorar, ¿no? ¿Sabes qué? He leído si lo tiene, no lo tiene, y podemos entender una calificación aprobatoria o desaprobatoria, para que no sea una lectura subjetiva de la tesis. Entonces yo les voy a pedir que vean, revisen trabajos y que coloquen lo que es. Si no hay implicancias, no se consideró implicancias, no hace interpretación comparativa, y evalúen más o menos cómo están presentando la tesis en las diferentes instituciones. Es libre, escoja usted una tesis, por ejemplo. Yo le sugeriría que ya, yo veo que María, ustedes tienen ya tesis base, ¿no? Profesor, esa tesis con la que me estoy guiando, ya en base a esa tesis, desarrolla tu trabajo y preséntalo, ¿de acuerdo? Entonces, ese va a ser el trabajo que vamos a desarrollar esta semana. Un segundito, por favor. Un segundito. Un segundito. ¿Dónde estamos? Un segundito. Rosa. ¿Sí? ¿Estoy en clases? ¿Ahí está la sala? Ya. Entonces, jovencitos, voy a subirle los contenidos de la semana número 10. ¿Ya? La semana número 10, que es la que nos corresponde. Vamos a ver, está con ustedes. Esta de aquí es. ¿Sí? De la semana número 10, el trabajo es discusión, ¿no es cierto? Entonces, el tema es semana 10, discusión. Análisis de discusión. Listo. Ya eso lo bajo después. ¿Qué tenemos que agregar aquí? El PPT, que es el que he utilizado esta semana para que ustedes puedan trabajarlo, ¿sí? Para trabajar, y donde está la guía y detalladamente explicado los elementos de una discusión. ¿Cuáles son los elementos de una discusión? Un segundito, por favor. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? La discusión de investigación. Discusión de la investigación. Diapositiva semana 11. Está primero, después la bajo. ¿Dónde está semana 11? No la tengo. Ya, le he puesto 10, después la cambio. Listo.
Les estoy enviando un material que también van a guiarse, que está en Word, ¿sí? Que es este de aquí, que es reporte de evaluación de discusión, que van a evaluar una tesis, un paper, como trabajo para poder ver si están haciendo, qué tal está la discusión de esas investigaciones. Reporte de análisis de discusión. ¿Sí? Vamos a subir. Y finalmente sería la tarea. Reporte de evaluación de discusión. Sería en el tema 10, que después lo voy a convertir en 11. Y después la tarea, ¿cierto? La tarea entonces es que envíen el reporte, ¿sí? Tarea, perdón. Profesor, aparte del reporte, le tenemos que adjuntar la tesis y el reporte científico, ¿no? Hay el enlace, solamente el enlace para yo poder verlo. Está en el Word, está en este Word, título, autor, revista, año de publicación de la revista y el enlace. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente para yo poder guiarme y poder encontrar el documento y analizar. Ya, gracias. ¿Cuál es la idea, jovencitos? La idea, es 20 puntos aquí, es que aprendan a analizar si el trabajo es para el 1 de julio, si no me equivoco, si junio ya no, ya estamos en julio, chicos. Para el 1 de julio, 23,59 está bien, y es semana 10, listo. Tarea, reporte, creado. ¿Qué es lo que quiero que aprecien? Vean, revisen discusiones para evaluar cómo es el esquema de discusiones de diferentes documentos, sobre todo de sus antecedentes. Yo creo que ni siquiera tienen que buscar trabajos, porque como tienen muchos antecedentes ustedes, a partir de ahí evalúen qué tal han manejado y de qué manera, de tal manera que la siguiente semana comparemos, ¿sí? Oye, qué parte es sección resultados, qué parte es sección discusión, qué parte de esa tesis hay como dice la metodología, han hecho una reflexión sobre la parte de limitaciones, en qué parte han colocado la discusión comparativa, en qué parte han colocado las implicancias teóricas, prácticas y metodológicas, y en qué parte han hecho correctamente pues sus conclusiones y sus recomendaciones. Esa es la tarea que vamos a hacer. Con respecto a su trabajo, al trabajo que necesitan ser evaluados, a partir de la siguiente semana ya solo nos dedicamos a lo que es evaluación de su proyecto de investigación. Esta semana ya la voy a bajar porque, de acuerdo al sílabo, repito, de acuerdo al sílabo, eso es lo que me está pidiendo, que los ayude en la presentación de su trabajo de investigación. Semanas, análisis y discusión de resultados, que estamos ahora, pero como ya hemos terminado, haremos unos ejercicios la semana número 12 y adelantamos esta sección, revisión y entrega del marco metodológico del proyecto, ¿sí? Entonces, a partir de la siguiente semana voy detalladamente dándome el tiempo de revisar punto por punto sus proyectos. Entonces, tenganlo listos el proyecto. Yo en ese momento aperturo un enlace para que lo suban y a partir de ahí revisamos detalladamente todo el proyecto. Ustedes ya tienen la capacidad, si están haciendo una investigación cuantitativa, correlacional o causal, de evaluar cómo debe ser la pregunta, cuál es el desarrollo y si tienen algún problema, volveremos a revisar con un solo objetivo, que cuando presenten este ciclo su proyecto tal como quiere la dirección de la institución, no sea rechazado y a la brevedad posible pues
estén ya aceptadas sus dos variables y los trabajos que estén haciendo no sean en vano, pues, porque si te rechazan una variable tendrías que volver a hacer un proyecto con nueva variable y rehacer todo. Y yo creo que eso no es bueno ni saludable para nadie. ¿Listo? Preguntas finales, por favor. ¿Alguna consulta, alguna inquietud? ¿Está todo claro? Dígame, por favor. Profesor, disculpe, Dime. me confundí un poco cuando dice valor R. ¿Es lo mismo que valor P? No, no, Ahí me no. confundí. A ver, el P es cuando nosotros encontramos la significancia sintótica. La significancia Sí, sintótica debe ser menor a 0.5 para rechazar la hipótesis nula. ¿Estamos? El P sí. valor, P minúscula se pone. En cambio, el R es la que está arriba, que es el valor de la correlación. Diríamos que en el de abajo es me quieres, no me quieres, y el de arriba es cuánto me quieres. Si yo, Ya. Pero eso solo se ve en correlación nomás. En causal no existe eso, ¿no? ¿Sí? no, en causal solamente la significancia asintótica. El valor, Ya, me está confundiendo ahí. Ya, claro, sí, es todo, todo solamente claro. la significancia. No medimos la intensidad. ¿Listo? Ok. Sí, profesor, todo claro. Muy Gracias. bien, jovencitos. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo la siguiente semana. Por favor, sus trabajos completos para ayudarlos al desarrollo y que puedan ser rápidamente aprobados en la institución. ¿Estamos? Muy bien. Kenyo, ¿está Kenyo o ya se fue? Sí está Kenyo, sí lo veo. Sí lo estoy. Kenyo, conversa con tus compañeros y ustedes mismos como adultos que son, indíquenme el orden de revisión. De repente hay algunos que todavía no tienen preparado el trabajo, de repente lo dejamos para la siguiente semana y otros que ya quieren lo más antes posible tener una revisión. Entonces, ustedes pónganse de acuerdo en el orden de revisión de las tesis a partir de la próxima semana, de los proyectos. ¿De acuerdo? Ok, listo. Ok, listo. Muy bien, sí, Vanessa, pero recuerden que pueden mejorarlo y pueden actualizarlo, no hay ningún problema, lo revisamos a partir de la próxima semana. Nos dedicamos solamente a proyecto. Muchísimas gracias. Sé que está aquí, pero por si acaso lo actualicen, no hay ningún problema. Listo, nos estamos viendo entonces la siguiente semana. ¿Ok? Gracias. Listo, nos estamos viendo. Hasta luego. Cuídense. Ay, locos. Sorry, estos chicos de la casa que me hacen una bulla. Pero bueno.